¿Quién quiere continuar? Yo puedo, que me tengo que ir en un ratito. Sí, dale. Bueno, no sé, ahora escuchando lo de los compañeros me parece que es muy chiquito lo mío, pero a mí me quedó resonando el seminario como dos líneas que había pensado en trabajar. Una es como, bueno, esta pregunta bueno, de la unidad 3 de cómo medir la agencia de las cosas, cómo bajar las propuestas teóricas bueno, a los casos arqueológicos, ¿no? Entonces, yo trabajo con arte rupestre de Patagonia y lo que había pensado es como proponer una serie de variables que nos permitan acercarnos de alguna manera a la agencia de las cosas, o al menos probar si sirve. Y lo había pensado a partir de la espacialidad, que hay autores que no son estrictamente de estas nuevas corrientes, pero que creo que se hacen preguntas que pueden traerse a colación, que es, por ejemplo, qué visibilidad tienen las pinturas, si están en lugares oscuros, están en lugares donde entra mucha gente, bueno, ese tipo de variables. Y por otro lado, que por ahí entiendo que medir así como en variables te deja como la puerta de la diacronía medio sin responder. eh, También abordar fuentes etnográficas. Por ejemplo, para mi área de estudio están los relatos de viajeros que, por ejemplo, cuentan que eh, muchos grupos de tehuelches no se acercaban a los sitios con pinturas porque les generaba, digamos, cierto miedo. Entonces, para mí, o sea, creo que ese tipo de abordaje me serviría a mí para discutir como ideas por ahí medio mainstream patagónicos del arte rupestre, que es esto de demarcación de lugares de explotación, de lugares de retorno previsto y qué sé yo. Por lo que venimos viendo en mi área de estudio, no es tan así, y creo que tal vez usar este tipo de bibliografía me serviría como para eso, discutir esas ideas. Y por otro lado, otra cosa que me había quedado resonando es ¿qué significa? Que se pregunta Weismantel, que es una pregunta que no respondemos. Y me parece como al menos interesante plantear, bueno, eh, preguntarnos por otras ontologías, pero no necesariamente como culturales, por decirlo de alguna manera, sino que para también mi caso, todo esto es como muy aplicado a mi caso, que tenemos mucha representación de las infancias en el arte. Entonces, como venimos haciendo talleres con escuelas, donde venimos haciendo esta pregunta, bueno, para ustedes, ¿qué significa? ¿Por qué pintan sus manos cuando hacen trabajitos de arte y qué sé yo? Como tal vez preguntarnos por ontologías de las infancias, digamos, para tratar de explicar al menos o al tirar alguna hipótesis de ese registro que es tan claro de infancias. Nada, no sé, es eso. Lu, está buenísimo, perdón que interrumpa, la verdad que está genial. Primero, decirte una cosa, Hugo Jacobaccio siempre dice que no existen preguntas chicas, o sea, que si a vos te parece que la pregunta es chica, quédate tranquila que se va a agrandar sola, ¿sí? Y por lo visto abriste un paraguas que está bueno, o sea, abriste un montón de posibilidades. Lo segundo, que tenga una bajada metodológica me parece fascinante, que estés buscando variables para medir esto que estás proponiendo, es importantísimo porque generalmente pasa en esto del giro ontológico y demás, que se hacen muchos debates teóricos y después a la hora de analizar los materiales nos quedamos cortos, ¿sí? Y terminamos aplicando las mismas metodologías que no nos dejan abordar esos problemas tan grandes que nos planteamos al principio. Entonces, que vos ya lo estés planteando desde un lugar metodológico, me parece genial. Y por otro lado, que estés tratando de ver agencia y que involucres a las infancias, está buenísimo porque si bien es algo de lo que se habla un montón, que es la arqueología de la infancia y demás,
son pocas las propuestas que lo llevan a lo concreto, a los casos puntuales, ¿sí? Y que vos tengas como este diálogo directo hoy en día con las escuelas, que estés trabajando con infancias, me parece que es un aporte que cierra por todos lados, al menos desde mi perspectiva, que es un tema que en particular me interesa, el trabajo con las infancias. Ojo con hablar de ontologías de las infancias, porque en realidad me parece que están desfasados a nivel escala. O sea, lo ontológico es algo más macro, que estarían tanto adultos como niñes involucrados, ¿no? Pero sí se puede hablar de perspectivas de la infancia, me parece, ¿no? Como el aporte de la mirada distinta de las niñas. Fantástico. A mí me encantó. No se me ocurre, o sea, que está bueno que uses a Weismantel. Déjame pensar en bibliografía, qué más se te puede recomendar, pero por lo pronto me parece que lo encaraste muy bien y que puede ser muy interesante. Sí, yo usamos mucho para discutir estas ideas de los lugares preferidos de explotación a Lenzeners, que es de la Escuela de la Gestalt, y Quechaglia, que es medio estructuralista, pero como que se pregunta por, como que hace estas interpretaciones entre la espacialidad y los lugares de seguridad y los grupos familiares y demás. Pero que no, digamos, son esto, ¿no? Lenzener sí hace como una propuesta súper metodológica de medir la visibilidad con 1, 2, 3, en función de lo veo solo si me acerco a menos de 5 metros, lo veo a más de 10 metros y lo veo, es algo gigante, lo veo a más de, no sé, 30 metros, una cosa así. Pero por ahí Quechaglia es una interpretación más teórica, que no está tan bajada a la empiria, entonces para mí esas variables están buenas como para nada. Sí, y que obviamente son súper discutibles y demás, pero está bueno empezar a pensar en términos de operativizar lo que estamos proponiendo, ¿no? De decir, bueno, tengo este concepto, esta idea, esta apertura, bueno, ¿y cómo la bajo al análisis, a la interpretación del registro? Para eso necesitas, a nivel metodológico, una forma de acceder. Y está buenísimo. Por más que te critiquen después las limitaciones que tenga esto de los rangos de distancia, por ejemplo. Pero bueno, por lo menos es un aporte. Me parece re válido. Buenísimo. A mí me parece al contrario que lo dijiste vos, que son dos temas súper amplios, y yo para esta instancia elegiría uno de los dos. Digamos, pero ¿qué cosas te parecen temas súper amplios? Por un lado, el tema de la agencia de... Cuando vos estabas hablando, yo pensaba, bueno, cuando ella habla de agencia de las cosas, ¿de qué cosas? De la pintura, del panel, de la cueva. Me parece que vos estás pensando más en la cueva como un todo. O sea, cómo esa elección de pintar en un lugar determinado, digamos, implica una serie de relaciones posteriores con diferentes agentes. Que esto que decía vos de, bueno, volviendo a Criado Boado, estoy en fan de Criado Boado, tiene un texto que es sobre visibilidad y visibilización. Esas son las dos categorías que él usa. Aplicadas al paisaje, que yo creo que ya por ahí ya lo conoces. Aplicadas al paisaje. O sea, toda la corriente de arqueología del paisaje de Criado Boado es muy interesante. Es demasiado estructuralista para mi gusto, lo vuelvo a decir, pero metodológicamente es muy interesante lo que hacen y te va a servir un montón. En realidad lo que estás haciendo vos, que también es algo que está bueno, es características de performance a la Schiffer. O sea, uno cuando piensa en las características de performance, piensa por ahí en artefactos discretos, pero bueno, hay un trabajo de Nielsen del 95 que le aplica esta idea de característica de performance a un centro ceremonial de los amarillos, por ejemplo. Entonces empieza a jugar con todas estas cosas, desde la capacidad del lugar, a cuánta gente puede acceder y cuánta no, hasta eso, quiénes ven y quiénes no ven. Y a eso incluso le podés agregar toda una cuestión sensorial que es súper interesante, de pensar, bueno, está bien, o sea, yo tengo diferentes rangos con respecto a estos lugares, ¿sí? que un poco el concepto que está detrás es la idea del lugar, ¿no? de la arqueología del paisaje hardcore. Entonces vos vas a tener, ponele, condiciones de visibilidad y visibilización determinadas, o sea, con un sentido que es un sentido, no es uno de los más agudos que tenemos nosotros de la vista, bueno,
a diferentes rangos temporales vas a ver algunas cosas y otras no. Después va a pasar otra cosa con el oído, va a pasar otra cosa con el olfato, y eso también te está hablando de esas características del performance de las cosas. Hay un laburo de unos británicos, creo que es Tarlo, no me acuerdo bien, después hacerme acordar, que ellos hacen eso, todas estas cuestiones sensoriales con los sitios, los monumentos megalíticos. Entonces establecen como diferentes rangos de percepción a los cuales uno puede ver, no sé, una persona parada, una persona haciendo un gesto, reconocer un rostro. Entonces eso está bueno, está bien. Hay toda una discusión de fondo también con esto, con respecto a, bueno, si los sentidos funcionan exactamente igual en todas las sociedades, que la respuesta es no. Pero bueno, tampoco te vas a meter en eso. O sea, por un lado me parece que es un tema súper interesante, que tiene un montón de cuestiones, el tema de esto, de pensar la cueva como eso, como un agente, digamos, como un agente material. Porque bueno, tenés, y nuevamente tenés también 1000 escalas para elaborar, porque vos podés elaborar a escala del paisaje, a escala del sitio, a escala de los diferentes paneles, a escala de los motivos, o sea, qué motivos se ven más que otros, entonces ahí tenés, pero bueno, Pero una mi fiesta. pregunta era, ¿vos, Lu, estabas proponiendo la cueva como un agente? Sí, sí. O sea, pero también uno de los, porque para Ay, mí, sí. o sea, yo había diferenciado, pero ahora que José María me pregunta esto de, bueno, en realidad es como una red de cosas juntas. Yo había diferenciado como el motivo como agente, o la pintura como agente, pero en realidad es como, no sé si se puede separar. Ahora nada, me quedo pensando. Te iba a decir que hay una tesis de Silvina Rodríguez Curleto, que podrías charlar con ella, que trabaja el arte rupestre en el NOA, incorpora temas de todo esto que estamos charlando, desde la agencia, desde la visibilidad, la visibilización, cosas de teoría del paisaje, y incluye cosas interesantes como lo de Judith Butler y la iteratividad performativa, que me parece que un poco lo que estás diciendo podías tomar cosas de ellas o charlar con ella, que tiene una propuesta Buenísimo. súper interesante. Yo no sé si lo publicó, pero por ahí, si le escribís a ella, te puede dar una mano, porque Buenísimo. todo esto que estamos charlando, ella lo considera, entonces está bueno tener, si vienes en el NOA, como una propuesta interesante. Buenísimo, gracias. Sí, vos sabés, Lucía, que me haces pensar lo que dijiste sobre los tehuelches, porque en Córdoba a mí me pasó lo mismo. Es decir, el primer director del Parque Arqueológico, Jorge del Prato, hace muchos años, no nos llevó a determinados lugares, y era porque él consideraba que eran brujería. Okay. Entonces me dice, no se los voy a hacer conocer. Después los conocimos de otra manera, con el paso del tiempo, pero él decía, no nos los voy a llevar. Incluso algo muy interesante, también decía, no duerman en la caverna, no duerman al lado del alero, porque se van a encontrar él nos decía, con los dueños del lugar, que protegen las pinturas. Entonces, él mismo no llevaba a los turistas a esos lugares. A nosotros como investigadores no, y a los turistas tampoco. Las tenía reservadas porque decía que eran visibles, porque eran visibles. Pero él decía, no se van a acercar ahí porque se van a llevar la brujería encima, ¿no? Y es un criollo que murió en Jesús María, y sin embargo tenía esa concepción propia de las pinturas, ¿no? Sí, incluso hasta podés partir de esta idea de, como bueno, los tehuelches no se acercaban a estas cuevas porque le daban miedo. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque son lugares significados, que tienen un montón de historias, y eso puede ser como, digamos, la punta del hilo del cual vos empezás a tirar para construir toda esta interpretación de los lugares. Y por otro lado, lo de las infancias, que también está buenísimo, pero para mí es un tema separado. O sea, no se me ocurre en esta instancia cómo conectar las dos cosas. No, sigan dos ideas. Sí. Para mí tienen relación, y perdón, yo pienso re distinto en esto, pero bueno, está bueno ver diferentes perspectivas. Para mí lo de las infancias, si vos te abrís a la pluralidad de agencias, es re importante,
lo trabajan en España un montón, inclusive desde las corrientes más feministas del análisis de arte rupestre plantean esto de hablar de otros agentes como infantes y también ancianes. Pero para mí, Lu, lo que decías de la escuela de Hallstatt y demás, está bueno. Yo trabajo con modelos espaciales, por eso te digo. Y ahora empecé a leer mucho más de arte rupestre, porque empecé a ver el arte rupestre de Barrancas, con una codirigida, y ensayando cuencas visuales para aplicar modelos de visualización, que son estos que hablan de visibilidad. Me di cuenta que se queda, la escala es otra, se desfasa. Entonces, por ahí me parece re interesante lo que estabas proponiendo de las variables para abordar esto y buscar otras formas alternativas que se escapen de la propuesta de criado boado. Para variar un poco, porque eso ya se hizo un montonazo. Pero bueno, por ahí leyendo a Curleto, está bueno y te dispara ideas y le encontrás la vuelta, pero nada, me parecía que tenía un montón de potencial lo que ya estabas pensando vos. Claro, yo lo Te digo desde la propia experiencia con ese tema que toco de oído y empecé ahora a profundizar un poquito más y me di cuenta que por ahí hay escalas que no son tan compatibles y que digo, bueno, si tu pregunta puede ir a algo más, un grano más chiquito y vos, siendo especialista en arte, podés hablar de agencia del motivo y demás, y podés buscar otros rangos, sobre todo en términos de distancia, me parecería ideal. Claro, el tema, a ver, no es que estoy diciendo que el tema de las infancias no es importante, al contrario, me parece que es casi tan importante como el otro y también merecería un relaburo. Lo único que se me ocurriría a mí como para hacer un punto de intersección es que dentro de tus modelos de performance, de características de performance, pienses qué pasaría si es un niño o un niña el que está relacionándose con ese lugar. Entonces, por ejemplo, las cuencas visuales van a ser diferentes, porque las alturas van a ser distintas. No, Por ejemplo. bueno, sí, no, pero bueno, nada, para charlar a nivel metodológico. En casa lo charlamos, Laura. En casa no charlamos. No, sí, no, pero a mí me gustaría que sea una bajada como practicable. Claro, pero por eso, a ver, pensando en las dos cosas, o sea, vos podrías laburar, por un lado, con todo el tema de las características de performance, haciendo una cosa metodológica. Pero por otro lado también, y va un poco de la mano, pero además eso es bueno, ver cómo uno podría identificar infancias en el arte rupestre, que para mí es otro laburo, tiene que ver con el anterior, pero es otro laburo porque es un laburo súper denso. Entonces, vos podés hacerlo una base metodológica más amplia, pensando en la agencia de los lugares, una base metodológica por ahí más chiquita, pensando, bueno, cómo podemos trabajar este tema de las infancias en el arte rupestre. Pero las dos cosas juntas me parece un montón, a eso me refiero. Ok. Para abordar en un trabajo puede ser, pero sí puedes mencionarlo, esbozarlo, como plantearlo dentro de tu propuesta. Claro, incluso un poco pensando en función de lo que veníamos charlando con las chicas, o sea, para vos llegar a reconocer infancias en el arte rupestre, primero necesitas tener un armazón teórico-metodológico que a vos te permita justamente identificar diferentes formas de interacción con esa cultura material. Entonces, pensar los problemas como en esto, en partes y en partes que se van a encastrar entre sí. Entonces, si vos primero laburás tu propuesta metodológica general, después vos podés ir laburando, una vez que cierres eso, con, bueno, en particular, cómo pensarías las infancias de esa propuesta metodológica que yo elaboraste. Como ir de lo general a lo particular. Porque eso está bueno, porque a veces uno quiere decir un montón de cosas en un solo trabajo, y te das cuenta que te terminás enredando, no terminás diciendo ni una cosa ni la otra, o terminás mezclando escalas, que es muy común entre nosotros los interpretativos o procesores hermenéuticos, que en realidad no tienen nada que ver entre sí. Porque vos estás pensando, bueno, voy a hacer un laburo sobre cómo puedo identificar la niñez en el arte rupestre. Pero de repente, claro, te das cuenta que para llegar a eso tenés que armar toda una cuestión de, bueno, ¿qué significa un lugar de arte rupestre para mí? ¿Cómo puedo verlo desde la teoría de la agencia? Entonces terminás enredando y mezclando diferentes escalas de análisis y queda un híbrido en el mal sentido de la palabra. Entonces, si bien para mí son dos temas que están buenísimos, yo te aconsejo eso, que por un lado labures toda la parte metodológica bien en detalle, y después eso lo vas a poder aplicar. Es más, hasta podés pensar en diferentes agencias que no necesariamente sean agencias humanas. Entonces hasta podés pensar en, bueno, cómo es la interactividad de los sitios entre sí, con los cerros, con elementos del paisaje que están buenos, con chenques si es que hay.
Pero una vez que vos ya construiste eso, después la aplicación es más simple. Pero bueno, este es mi consejo. Buenísimo, Acordaba gracias. por ahí capaz que no sé si viste los trabajos del equipo de Oyola, allá en Catamarca, de Lucas Gué con Marcos Quesada, por ahí capaz que alguno de esos te pueda... Sí, de hecho lo estuvimos hablando con Euge, que trabaja en esa zona, que también hizo el seminario. Pero bueno, sí, es verdad. Sí, ellos tienen mucho esta mirada escenográfica de las cuevas, que es un poco lo que te va a servir a vos también. Genial. Hola, yo me quedé pensando en el acceso a las cuevas que mencionaron los dos compañeros. Desde mi área profesional por ahí solemos tener cuidado en cuanto a manejo de acceso a los materiales por el tema que quizás hay un buen motivo por el cual nota la caverna que esta guía no llevaba ni al investigador ni a los turistas fenómenos físico-químicos reales que estén ahí emanación en esa caverna y le atribuyan motivos religiosos, digamos, creencias religiosas. Me acuerdo el caso de los ataúdes egipcios, sí, estaban envenenados y la mayoría los tocó eso, fallecieron porque tenían cuestiones ahí. En caso de biblioteca, libros sí, con el papel envenenado para no se accedieran. Tengan precaución ustedes, digamos, ir con equipamiento de bioseguridad para acceder a esos lugares. Obviamente, un local natural sin acceso a este conocimiento científico va a descreer porque se falleció alguien. Acuérdense que en Córdoba hay emanaciones, azufre y demás, salen cosas del interior de la tierra, digamos. Eso quería aportar, digamos, en cuanto a la accesibilidad que estaban comentando los compañeros. Buenísimo, gracias Liliana por el dato. Bueno, ¿alguna otra observación sobre el trabajo de Lucía o alguien que quiera continuar compartiendo su propia propuesta? Lo tengo para Lucía, pero Se te escucha muy bajo, Mabel. ahí un poquito mejor. Se escucha bajito. A mí ni se te escucha directamente. Hola, ahí, Ahí sí. ahí un sí, poquito sí, mejor. Ah, bueno, gracias. Lo que quería es retomar estoy en Salta, ¿no? Unas mercedes de tierra que se dieron después que se funda la ciudad de Salta, acá en el Valle del Lerma. Son unas 50 mercedes de tierra, 1582, 1590, por ahí, transcriptas por Cornejo, y las había leído hace un par de años y retomarlas, pero pensando a partir de lógicas, como lógicas de, del otorgamiento, pero también de la construcción del espacio para ese momento, no sé si hablar de territorio, y en función de eso también de una intervención colonial para lo que sería la distribución, por ejemplo, de recursos como bosques, agua, lo que ya había de infraestructura prehispánica, cómo se estaban otorgando estos espacios para el cultivo y el ganado. Y muy, muy bien, no sé si hablar de una ontología, pero por lo menos aproximarme a una lógica. Y para eso tomar ya también trabajos que me inspiraron bastante, como los de Marco Neto y de Laura Quiroga. Ellas analizan eso, ¿no? en diferentes espacios coloniales para el norte de Argentina. Bueno, yo creo que ahí sí estás habilitada para hablar de ontología. O sea, si vas a hacer como este juego. Porque bueno, estoy pensando en una idea de paisaje justamente. O sea, lo que vas a tener son paisajes que van a contrastar porque están construidos de dos lógicas diferentes que son el producto de ontologías diferentes. Así que sí, está muy bueno. El tema es cómo podés llegar a reconstruir esa lógica prehispánica de apropiación del espacio. Sí, eso está en desarrollo, pero tengo algunos elementos antecedentes que puedo retomar y armar para el valle.
Sí. Pero esto sería casi como un ejercicio a partir de lo que se expresa en el escrito, en realidad sí, en lo escrito en las Mercedes, ¿no? En sí. Bien. Después de arqueología de ese momento, arqueología de momentos históricos, no, todavía no tengo datos, nada, y muy difícil, creo, poder avanzar en ese sentido. Así que esto sería más que nada como qué estaban proyectando y no podría llegar a ver efectivamente si lo lograron o no. No, está bien, pero Entonces, vos pensás que en las mercedes de tierras que vos estás trabajando, vos ahí tenés una lógica y una voz que es bien clara, que es la voz y la lógica del español. Entonces, para vos también, digamos, poder pensar un poco este diálogo ontológico, de alguna manera deberías poder reponer, bueno, qué significaba ese territorio. Y la idea de territorio la podés trabajar, porque digamos, la idea de territorio es bastante amplia, está bastante elaborada en la geografía, incluso te diría que bueno, te podemos recomendar algunas lecturas sobre ese tema hay un geógrafo brasilero, que ya me va a salir el nombre, perdón, que bueno, que trabaja mucho el tema del territorio, la territorialización, la reterritorialización, o sea, una serie de conceptos bastante interesantes que aparte juega bastante desde lo filosófico con la idea del territorio. Y bueno, un territorio es simplemente, digamos, una porción del paisaje donde alguien pretende tener un acceso exclusivo, donde se controla. Entonces, desde ese punto de vista es como súper amplia la definición. Entonces vos podés empezar a jugar con justamente, la base puede ser el concepto de territorio, en el caso del español a través de lo que digamos, se interpreta de las Mercedes, y bueno, y ver de qué manera podés reponer a partir de lo etnográfico o de otras fuentes, cuál sería esa territorialidad más, digamos, de las comunidades locales. Entonces estaría bueno que pongas en diálogo esas cosas